Me dicen si ya lo pueden ver, chicos. Es que no quería abrir la aplicación. Ya se Sí, puede ver. profesora. ¿Sí? Ok. Mm, Nos quedamos aquí. Ok. Bueno, ya después de que estuvimos simplificando la ecuación, es decir, dividiendo lo que es toda la ecuación 8 entre el volumen de control y pudimos hacer la simplificación de un lado y de otro, pudimos ver que nos queda en términos, la ecuación 10 en términos de un concepto, que es un concepto que nosotros ya hemos visto anteriormente, incluso, bueno, lo vimos aquí en la parte de arriba, que es el concepto de derivada, que decíamos que es una función, que en una función es el límite de la razón de cambio que tiene una función correspondiente a una variable cuando el incremento tiende a cero. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros ponemos que es el límite de la función, de la razón de cambio, es decir, de lo final menos lo inicial, hay un cambio ahí, con respecto a esa variación cuando la variación tiende a cero. Entonces, si analizamos esa ecuación que nosotros tenemos ahí, podemos ver que es muy parecida, solamente que está de una manera, pudiéramos decir que está invertida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahí para poder llevarla, a que se parezca exactamente a ese concepto, a esa función de derivada? Pues lo que nosotros vamos a hacer ahí es que vamos a hacer un manejo con los signos. En este caso, yo les confieso, compañeros de la mañana, que a mí no me gusta decir que manipulamos los signos, pero muchos así lo llaman. Yo diría más bien reacomodando la ecuación, ¿no? Entonces, vamos a decir que reacomodando la ecuación 10 para llegar al concepto de derivada, y le voy a poner aquí cuál es el concepto de derivada, que nosotros vimos, que en este caso pues es una función de cambio. Ok, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llevarla de esta manera o dejarla de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues nada más lo único que voy a hacer es que voy a acomodar los signos. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que puedo hacer aquí, lo que yo tengo aquí, realmente, ustedes saben que esta sería mi flujo másico de entrada y mi flujo másico de salida, pero en X. Lo mismo acá, el flujo másico de entrada en y el flujo másico de salida en Y. Acá el flujo másico de entrada en Z y el flujo másico de salida en Z. Entonces lo tengo restado, ¿por qué? Porque es menos, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, para aquí lo que yo tengo es una función de salida menos una función de entrada, dividida entre el incremento, ¿no? Que igual también aquí está dividido entre el incremento. Lo que me hace falta aquí es hacer un cambio, o sea, que la masa de salida quede de este lado y la masa de entrada quede del otro lado. Entonces, lo que yo voy a hacer nada más es que para poder realmente realizar esa manipulación, lo que yo tengo que hacer es multiplicar por un signo negativo cada uno de estos términos. ¿Ok? Entonces ya con eso yo puedo
realmente invertir la ecuación. Entonces, voy a decir que la diferencial o el cambio de la densidad con respecto al tiempo va a ser igual. No se hace en ambos lados, chicos, porque realmente lo que yo voy a hacer es que me va a seguir quedando con el mismo signo. Es decir, no es como acá que, como dividía entre el volumen, en todos lados de la ecuación tenía que dividir entre el volumen. No va a ser exactamente lo mismo porque me va a quedar de la misma manera. Es decir, si yo digo, yo le pongo aquí un signo negativo al primer término, entonces yo puedo reacomodar la ecuación. ¿Cómo? Es como si yo sacara este signo menos para acá. ¿Ok? Entonces, si yo saco ese signo menos, ajá, yo diría que para que esta densidad me quede positiva, o sea, perdón, este flujo, no nada más la densidad, es todo el flujo másico de entrada en X me quede positiva, entonces yo tendría que este menos, lo tendría que multiplicar por menos aquí para que me diera más, ¿no? Para que este fuera positivo. Menos por menos me daría más y entonces me quedaría la densidad por la velocidad de X a la entrada y luego ahora este menos para que me vuelva a dar menos aquí tendría que ser este positivo para que yo dijera menos por más me da este menos de aquí y entonces nada más es una manipulación matemática. La densidad, bueno, sí, entonces sí, por la velocidad, ajá, de X a la salida, ¿no? Con respecto, ay, qué raya tan chueca. Ajá, ajá, a de X. ¿Ok? Ahora, otra vez va a ser lo mismo aquí. Como tienen los mismos signos, este signo de aquí, pues yo lo voy a sacar hacia la parte de afuera de la ecuación. Y entonces, igual lo mismo, ¿no? ¿Qué necesito para que esto de aquí me quede positivo? Bueno, pues es igual multiplicar por menos para que yo diga que el flujo másico, ajá, de Y a la entrada, y aquí sería por más, porque menos por más sería menos, que sería este menos de aquí, de la densidad por la velocidad en Y a la salida. Uh-huh. Igual lo vamos a poner como de Y. Luego otra vez aquí en el tercer término lo vamos a poner como menos. Ajá. E igual va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué signo necesita tener aquí la masa de entrada? Pues para que me dé el signo positivo, pues es menos, porque menos por menos me da más. El flujo másico en Z a la entrada y luego lo mismo, ¿no? Si yo multiplico este menos por un más, me va a dar este menos de aquí. Entonces sería más la densidad por la velocidad en Z a la salida dividido entre de Z, ¿no? Entonces, ya como lo tenemos de esta manera, chicos, entonces a mí no me conviene que yo tenga un signo negativo aquí, un signo negativo aquí y un signo negativo aquí para que se vea más estética la ecuación. Nada más puedo invertir este que está positivo hacia acá y este que está negativo lo cambio de lugar. Lo mismo va a pasar aquí, nada más es un cambio de lugar. Entonces, esta ecuación yo le voy a llamar 11. Y entonces lo que voy a hacer nada más es que este lo voy a pasar de este lado y este para acá. Lo mismo va a ser este. Obviamente se va con todo y su signo. Y este de aquí para acá y este de aquí para acá. ¿Sí les queda claro lo que está pasando ahí? Sí, profesora, creo que sí. Ok. Bueno, entonces
Ajá, ya entonces puedo decir que la variación de la densidad con respecto al tiempo va a ser igual. Y ahora sí, a menos, el signo se conserva y ya nada más hago el cambio, ¿no? La densidad por la velocidad en X a la salida más, ajá, ay no, perdón, no es más, es menos, porque se va con todo y el signo, ¿eh? Menos la densidad por la velocidad de X a la entrada, ajá, con respecto a dx. Y luego otra vez menos, y ahora sí, ahora paso todo este con su signo de este lado, sería la densidad por la velocidad en y, ajá, a la salida, menos, que sería este menos de aquí, y luego esto, la densidad por la velocidad en y a la entrada, ajá, y dividimos entre de y luego menos, y otra vez exactamente lo mismo. Todo esto de aquí lo ponemos de este lado con todo su signo. Obviamente como es positivo, pues ya no se pone el signo. Ajá. Y luego el flujo másico de entrada en Z lo pasamos para acá con todo su signo negativo, que sería esto de aquí. Si ustedes, bueno, pues hacen la comprobación, se van a dar cuenta que los signos pues van a quedar porque menos por más da menos, este quedaría negativo, que sería esto que tenemos aquí, y menos por menos da más, que sería positivo, que sería esto que tenemos aquí. Entonces, al afectar por el signo, si nosotros estuviéramos haciéndolo todo por el signo, ajá, nos quedaría de esa manera. Nosotros lo que queremos realmente nada más es simplificar y que nos quede como si estuviera utilizando el concepto de derivada, que es salidas menos entradas, ¿no? Entonces, esto para mí sería 12, sería mi ecuación 12, y entonces ahora sí ya tengo mi función de derivada aquí en X, la función de derivada en Y la función de derivada en Z, o el concepto de derivada, que es este, pero lo tengo para cada uno de los ejes, para X, para Y y para Z. Entonces, como ya tengo yo este concepto, ajá, entonces yo ya sé que cuando tengo una derivada en un solo punto, ajá, si yo ya llego a este concepto, entonces yo puedo utilizar lo siguiente. Me voy a ir hacia arriba otra vez de los conceptos que vimos a un principio. Ok. Yo les hablé de lo que era una derivada local parcial, en el cual habla de la variación en un punto fijo en el espacio. Entonces esa la representamos con delta. Ajá. Y solamente esto nos hablaría que estamos con una variación, pero en un solo punto. Eso quiere decir que puede ser en el eje de las X, en el eje de las Y o en el eje de las Z. Si esa variación yo la voy a asociar a un cambio de posición, ajá, de la partícula en un plano cartesiano, es decir, que se junte esa variación, una variación de X, la misma variación de pero en Y la misma variación pero en Z, entonces encontramos esto de aquí, que se llama derivada convectiva o derivada total. Ustedes pueden ver que nosotros vamos a usar estos dos conceptos en esa ecuación. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos la variación en un punto fijo, que es en cada uno de los ejes, y después, como las tenemos ahí con signo negativo, es decir, se están restando entre ellas, quiere decir que está habiendo un cambio de posición en el plano cartesiano de la velocidad, ajá, en cada uno de los ejes. Entonces nos va a quedar algo así, ¿ok? Y entonces la vamos a convertir toda a una derivada convectiva o derivada total. Ahorita van a ver cómo se hace. Lo que quería es que vieran los conceptos. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de un cambio de variable.
Ujú. Para no confundirnos. Ajá. Entonces, la velocidad que yo tengo en X, en lugar de llamarla así, la voy a llamar U. La velocidad que yo tengo en Y, en lugar de llamar la velocidad en Y, la voy a llamar B, igual que esta, pero ya sabemos que esta nada más es en Y. Y la velocidad que yo tengo en Z, la voy a llamar W. ¿Para qué? Bueno, para que cuando yo use mi concepto de derivada, ajá, así, en lugar de usarla así, yo la use así. En lugar, ya para no estar escribiendo estos subíndices. ¿Por qué? Porque aquí ya los escribí y los tenía a la entrada y a la salida. Pero como ya los voy a juntar en una derivada convectiva, esta U me va a representar esto de aquí. Realmente sería como representar esto. Se los voy a poner de esta manera mejor. Uh-huh. Sería como representar eso. Sería como representarlo así. Entonces, para no estar escribiendo todo esto, entonces escribe de esa manera. ¿Ok? Entonces, como una simplificación también que se hace. Entonces, ya teniéndolo de esa manera y aplicando el concepto, entonces, realizando el cambio de variable y aplicando el concepto de derivada, en la ecuación 12, más bien a la ecuación 12, no en la ecuación 12, sino a la ecuación 12. Nos queda de la siguiente manera. Entonces yo digo que el cambio de la densidad con respecto al tiempo va a ser igual a menos, ajá, la derivada parcial, ajá, de la velocidad. Ah, no, pero que ya vamos a hacer el cambio. Entonces va a ser du con respecto a x menos la derivada parcial de b con respecto a y menos la derivada parcial de w con respecto a z. Y entonces ya teniéndolo de esta manera, nosotros podemos darnos cuenta que lo que yo voy a poner entre paréntesis, esto que tengo aquí, ajá, es una representación de lo que yo llamo derivada convectiva. ¿Ok? O derivada total, que es lo que estábamos viendo ahí, que es cuando se juntan cada una de las variaciones en un solo punto, es decir, en X, en Y y en Z, y ya hay una variación en todo el plano cartesiano, que es lo que estábamos viendo ahorita allá arriba,
que era lo que les comentaba. No sé si sí les quedó claro ahí esto aquí, cómo se hizo el cambio y por qué. Realmente yo aquí a esto ya le voy a llamar derivada convectiva. ¿Sí les queda claro? Por mi parte, sí, profesora. Ok. Los demás chicos. Mi parte también, profesora. Gracias. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya vamos a poner el concepto de derivada convectiva. Ok, aquí en esta parte. Ujú. Entonces, utilizando el concepto de derivada convectiva en la ecuación, ay, 13, ajá, tenemos, ok, tendríamos el cambio de la densidad con respecto al tiempo y esto va a ser igual. Ajá. Aquí es muy importante no olvidarnos del signo, ¿ok? Todo está negativo. Entonces podemos hacer común el signo negativo y podemos ponerlo así. Derivada de u con respecto a x, ajá, más derivada de u, digo de b, perdón, con respecto a y, menos, no, más derivada de w con respecto a z. Y esa sería mi ecuación 14. Entonces ya ahora sí, utilizando nabla, es decir, la derivada convectiva, este va a ser igual a menos nabla, ajá, por la densidad y por la velocidad. Nuestra velocidad la vamos a representar como u, ajá, o la pueden representar como b, pueden utilizar cualquiera de las letras. Ajá, no hay ningún problema con ello. Lo único que sí tienen que recordar es que es un vector. Ajá, ¿por qué? Porque la velocidad es una cantidad vectorial que tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces, cuando nosotros ya trabajamos con una derivada convectiva o derivada total, que nosotros ya utilizamos este
esta nabla, ajá, nosotros ya empezamos a trabajar, empezamos a diferenciar cuando tenemos vectores y también empezamos a diferenciar cuando tenemos eso que le llamamos producto punto o producto cruz, que en este caso se le pone un puntito aquí para nosotros decir que tenemos nabla de producto punto de la densidad por la velocidad. Ajá. Y nosotros aquí ya llegamos a nuestra ecuación de continuidad. ¿Ok? Bueno, todavía nos hace falta un paso para poder terminar la ecuación de continuidad, que es dejar todo igualado a cero. Es decir, igualando la ecuación 15 a cero. Ajá. Tenemos lo siguiente. Ajá. El cambio de la densidad con respecto al tiempo va a ser, no va a ser igual. Ahora, si yo quiero dejar igualado a cero, pues yo me doy cuenta que este término de la derecha de la ecuación lo tengo negativo. Entonces, pues para que me quede todo positivo, entonces lo que voy a hacer es pasar este término para acá. Si está restando, pues lo paso sumando, ¿no? Entonces yo digo más, ajá, nabla de la densidad por la velocidad y esto va a ser igual a cero. ¿Ok? Y entonces ya con esto ya tengo yo mi ecuación 16. Y para mí la ecuación 16 ya es lo que yo llamo ecuación de continuidad. A ver, me dice aquí Wesley, profesora, ¿puede repetir qué cambió de la 14 a la 15? Me dice que si puedo repetir qué cambió de la 14 a la 15, de esta a esta. Ok, realmente pues no hubo como tal un cambio. Aquí, bueno, lo que pasa es que aquí estábamos trabajando ya con el concepto de derivada. Recuerde que estábamos viendo aquí en la 13 que para nosotros esta ya era una derivada convectiva. Entonces en la 13 lo que hice, bueno, pues solamente fue cambiar el signo, sacar el signo del paréntesis y entonces me quedaría menos por más, sería menos, menos por más menos, que sería este de aquí, y menos por más menos. Entonces al sacar este signo negativo, esto ya me queda como una suma de derivadas parciales, ajá, que la suma de estas derivadas parciales, o pudiera ser la resta también de las derivadas parciales, para mí es una derivada que yo le llamo derivada convectiva, pero si yo saco el signo aquí, veo mucho mejor, ajá, al sacar el signo yo me puedo dar cuenta que, bueno, esta derivada convectiva va a tener que llevar un signo negativo por fuerza, porque todas están negativas. Entonces, al sacarlo ya lo visualizo mejor. Entonces, lo único que hice fue sacar la derivada, sacar el signo negativo. Ajá, ahora lo pongo nabla, porque acuérdese que esto de aquí, permítanme un momento, que como lo pusimos allá arriba, esto de aquí es nabla, que es una derivada que lo habíamos visto del concepto, que nabla es igual, puede ser a más menos la derivada parcial de algo, no sé de qué, con respecto a X. Aquí sería de la velocidad, pero puede ser de la temperatura, puede ser del número de moles, dependiendo del fenómeno de transporte con el que estemos trabajando. Más menos la derivada de la función con respecto a y, más menos la derivada de la función con respecto a z. Entonces, como para mí esto es nabla,
o la derivada convectiva, entonces esto es mi derivada convectiva. Y lo multiplico, por la densidad, y por la velocidad. Hay una cosa que nadie me preguntó y que yo no sé si realmente a eso es a lo que se refiere su compañera Wesley. Esa parte sí la entendí, pero me confundí porque se hizo el producto punto. Ah, ok. Bueno, pero de todas maneras me hace falta algo, ¿eh? ¿Alguien me puede decir dónde está la densidad? Esto representa la velocidad y la densidad. No está. Desapareció, soy maga. Entonces, aguas, chicos. Yo pensé que eso se refería. Hay que poner la densidad. Todo va afectado por la densidad, ¿no? Entonces yo no la puedo desaparecer y me la puedo comer. Y allá abajo ya la volví a aparecer. ¿Por qué? Ah, pues porque yo sé cómo va. Entonces no me fijé y ya nadie me dijo. Entonces, chicos, aguas, ¿eh? Con eso. Ya le hubiera dado un punto al que me hubiera dicho. Entonces, ok, ¿qué sería esto de aquí? Y bueno, aquí es lo que me dice su compañera, ¿no? Que por qué lo pongo como producto punto. Ok, porque aquí nosotros cuando tenemos una derivada convectiva en el concepto ya no lo vimos, pero dependiendo de con la función que estemos trabajando, siempre se pone como producto punto. ¿Por qué se pone como producto punto? Bueno, porque realmente nosotros ya con esta, digo, no lo vamos a ver tan a fondo, pero ya cuando trabajamos con otro tipo de coordenadas, ya nosotros lo vemos con una parte que se llama tensores y fasores. Entonces ustedes en ecuaciones diferenciales seguramente o en cálculo debieron de haber visto lo que es un producto punto y un producto cruz. Entonces nosotros aquí, como estamos multiplicando por un vector que es la velocidad, nosotros lo vamos a poner como un producto punto. Se pone por convención. Hay quien no se lo pone, ¿eh? Hay quien lo deja sin el punto, pero se supone que las personas ya que lo manejan ya entienden de antemano que cuando yo tengo nabla multiplicado por un vector, para mí ya se hace un producto punto. ¿Por qué un producto punto? Bueno, pues porque yo estoy trabajando con todos los ejes, con X, con Y, con Z. Y entonces acuérdense que esto se trabaja como una matriz cuando yo tengo un sistema de ecuaciones. Nosotros no lo vamos a trabajar tan así, pero sí se debe de indicar, ¿ok? Que esto, bueno, Wesley está ahorita entrando con nosotros, ella está en la mañana, me lo está preguntando, pero bueno, esto ya no se lo menciona en la mañana, pero se los voy a mencionar porque no hemos terminado todavía como tal. Entonces, no sé si a eso se refería Wesley y si ya me entendió. Sí, profesora, creo que sí, ya entendí, gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, ya trabajando con esto y los demás chicos. En el operador nabla se pueden tener signos mixtos. Ándale, usted sí lo dijo muy bien, operador nabla, exactamente. Es decir, ¿se puede tener más o menos o a qué se refiere? Sí, donde es que vendrían a ser como dados por los coeficientes de lo que venga dentro de la derivada parcial, ¿no? Ajá. Porque pueden ser valores positivos o negativos. Eso sería ya Sí. dentro de la del parcial, ¿no? No tendríamos como operadores fijos afuera. Ah, sí, no, aquí se hace porque todas fueron negativas y a lo mejor todas fueran positivas, pues entonces aquí va a ser positiva toda la ecuación. Ok, sí se puede hacer de esa manera. Aquí, bueno, nosotros estamos en concordancia con lo que hemos visto, porque acuérdense que en los fenómenos de transporte, aquí siempre les va a dar así, siempre les va a dar con signo negativo. ¿Por qué? En todos los fenómenos de transporte, recuerden que cuando nosotros usamos un signo negativo
en nuestras ecuaciones de fenómenos de transporte, que era lo que veíamos a un principio en un cuadrito, donde vimos la ecuación de la ley de Newton para la viscosidad, la ley de Fourier para la transferencia de calor y la ley de Fick para la transferencia de materia. Todos los coeficientes, tanto el de viscosidad, el de difusividad y el de conductividad térmica, iban multiplicados por un signo menos, y decíamos que eso lo que representaba es que iba de una zona de mayor a menor. ¿Qué? Bueno, pues puede ser mayor a menor temperatura, mayor a menor concentración o mayor a menor flujo, ¿no? O velocidad. Y esto es lo que representa esto, que va de mayor a menor velocidad. Eso es lo que se representa aquí matemáticamente. Lo representamos con el signo menos, por eso nos queda así. Que bueno, cuando ya nosotros hacemos esto, lo pasamos del lado contrario con signo positivo, ya no se ve, pero se supone que nosotros ya lo sabemos, ya lo interpretamos. Entonces esa es la interpretación que se le da a ese signo. Entonces, sí les queda clara esa parte. Creo que sí entendí. Gracias. Okay. Muy bien, ¿no? ¿De qué? Y bueno, entonces, como les comentaba, esta ya es la ecuación de continuidad. Se los voy a poner en azulito. Ay, todo se me abre. Ajá, aquí está. Ajá, la voy a encerrar ahí como una nubecita. Y bueno, todo eso lo que se hizo, o sea, en 16 ecuaciones llegamos a la ecuación de continuidad. Ahora, ¿qué es lo padre de esto? Y que yo les puedo preguntar en el examen. La verdad es que no les voy a pedir que me hagan todo el balance, ¿no? O sea, de aquí yo puedo sacar un montón de preguntas para el examen de todo esto. A mí lo que me interesa es que sepan de dónde sale, por qué sale y por qué se maneja de esa manera matemáticamente y por qué se hacen esos balances. El balance es bien sencillo, aquí lo tienen. Realmente es la rapidez con la que sale más la que se acumula igual a la de entrada. Es un balance sencillo. Es como si dijera la masa de entrada, no, la masa de salida es igual a la masa de entrada menos la acumulación, ¿no? Es algo así. Entonces es un balance bien sencillo el que se hace aquí. Pero yo sí requiero que ustedes sepan por qué pasan las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué les puedo preguntar en el examen? Bueno, pues les puedo preguntar, en el volumen de control, ubíquenme cuáles son las caras en las que entra y sale el flujo. A lo mejor les puedo decir en X, les puedo decir en Y o les puedo decir en Z y ustedes deben de saber identificarlo. Ajá, ¿qué otra cosa les puedo preguntar? A lo mejor les puedo decir nada más, identifiquen cómo entra y cómo sale el flujo en las tres caras y háganme el balance de acuerdo a esto de masas de salida, bueno, rapidez de salida, la de acumulación igual a la de entrada y tienen que hacer esta. Ajá, nada más la 1 y hasta ahí. Pero realmente lo importante es llegar al concepto de derivada que ustedes deben de manejar, que es esto de aquí, pero lo deben de manejar como esto que tenemos aquí, la ecuación 11 o la ecuación 12, y llegar hasta la ecuación de continuidad. A lo mejor yo les puedo decir, de esta ecuación, donde se utiliza el concepto de derivada en X, en Y y en Z, por favor, realizar los pasos para poder llegar a la ecuación de continuidad, que es de aquí a aquí, que sería de la ecuación 12 a la ecuación 16. Ajá, y lo tienen que hacer bien explicado. O les puedo preguntar al revés. Es de la ecuación de continuidad, a favor de llegar
a el concepto de derivada. Es decir, esto puede ser inverso, ¿eh? Es decir, de aquí se tienen que ir hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues para empezar, esta igualación a cero, pues yo nada más voy a igualar la derivada de la densidad con respecto al tiempo, la voy a igualar con, en este caso, nabla, de la densidad por la velocidad, ¿ok? Como dice su compañero, ¿no? Con el operador nabla. Ajá. Después, bueno, pues de ahí voy a utilizar el concepto de derivada convectiva, para poderla expandir. Y luego de ahí, bueno, pues ya sé que la derivada convectiva viene del concepto de derivada. Entonces esto, hago mi cambio de variable y entonces esto lo convierto a la ecuación 12 y si quiero llegar hasta la ecuación 11, pues multiplico por el signo, ¿no? O vuelvo a intercambiar los términos de masas de entrada y las de salida. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Igual también les puedo preguntar qué significa el operador nabla. O sea, hay muchas cosas que se pueden preguntar de aquí. Realmente a mí no me interesa que ustedes me hagan el balance desde ahí hasta acá, porque se van a tardar todo el examen. ¿Ok? Y tampoco se trata de que se lo aprendan de memoria, sino que sepan hacer el balance y lo sepan hacer. Si ustedes se fijan, bueno, pues yo tampoco lo tengo aprendido de memoria, inclusive de repente faltan algunas cosas si no me fijo. Pero tampoco me enojo si ustedes me dicen, ay, ahí le faltó eso. O a lo mejor, oigan, no le faltó eso, no lo sé. Digo, a lo mejor me lo preguntan porque no están seguros, pero yo me voy a dar cuenta que sí me faltó y ya les digo, sí, entonces tiene un punto extra por haberse dado cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor, no sé si le pueda agrandar tantito de la ecuación 10 a la ecuación 16. Pero más bien sería hacerlo más pequeñito, ¿no? Sí, cierto, perdón. De la 10 a la 10, ahí está la 10. A ver si no la veo muy pequeña, ¿eh? Le voy a hacer un No, profesora, se ve poquito bien. más grande. Ahí está. Ya, profesora, gracias. Ok. Bueno, entonces ya teniendo esto, lo siguiente, no quiero comer su tarea, pero solamente vamos a hacer un desglose en la mañana porque me ganó el tiempo y ya no alcancé. Pero les voy a dejar una tarea. Entonces, pero voy a hacer un paso más. Porque esta ecuación es la general, la ecuación de continuidad, pero se puede simplificar dependiendo de con qué esté yo trabajando, con qué tipo de sistemas. Si estoy trabajando con un sistema que está, en este caso, ¿cómo le llamamos? Se me fue el nombre. Se me fue. Sí, estamos trabajando con sistemas que son ideales o aquellos que no son ideales, ¿ok? Es decir, que dependen del tiempo, o aquellos en los que no influye el tiempo. Acuérdense que nosotros comentamos que aquí vamos a trabajar con ideales, pero ustedes deben de saber, trabajar con cualquiera de ellos. Entonces, es importante. Ok, entonces yo les voy a dejar una tarea para que ustedes investiguen. Y, y la siguiente clase, o sea, el jueves. No, mañana. De todas maneras, nada más son conceptos, ¿no? Entonces los tienen que buscar.
y para que podamos terminar esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya teniendo esta ecuación de continuidad, la voy a pasar aquí, ¿eh? La ecuación 16, la paso aquí. Lo que voy a hacer es voy a expandir. Ajá, y yo lo voy a hacer, bueno, pues ¿cómo las voy a expandir? Pues ya tengo ahí yo un producto que es el producto punto. Entonces la voy a expandir de acuerdo a ese producto punto en el que yo voy a decir ¿m? Que el cambio de la densidad con respecto al tiempo, ajá, va a ser más. Y entonces acuérdense que voy a hacer, pues este es realmente un producto punto, es un producto, ¿no? Entonces, pues yo voy a trabajar con ese producto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues primero, ajá, yo voy a trabajar con la velocidad, con el vector de la velocidad, y yo voy a decir que el vector de la velocidad multiplicado por, que para mí va a ser constante, en este caso la velocidad, multiplicado por el operador nabla, ajá, punto densidad, más, ajá, en este caso, la densidad, ahora lo que voy a sacar va a ser la densidad, lo que voy a hacer constante, la densidad, ajá, por el operador nabla, ajá, punto, la velocidad. Lo único que hice es que apliqué, ¿no? Pues es una multiplicación, e hice la multiplicación, pero recuerden que una es constante, ajá, y la otra es variable, y lo mismo, ¿no? O sea, una es constante y la otra es variable, es la suma de, ¿sí? Si se acuerdan de sus clases de cálculo, ¿ok? Y entonces eso es igual a cero. Entonces, ¿sí les queda claro que esto de aquí es solamente expandido el operador nabla, producto punto? No sé si les queda claro. Que para mí esto sería 17. Por eso era lo que les comentaba, que es importante realmente saber cálculo, saber física, saber termodinámica, ajá, saber álgebra. ¿Por qué? Saber balance, porque finalmente usamos todos los conceptos aquí. ¿Ok? Ya se usan todos juntos. Entonces, si les queda claro ahí lo que hicimos, nada más es expandir la ecuación de continuidad, es lo único que estamos haciendo. ¿Ok? Y ya con esto, ya teniendo expandida la ecuación, nosotros vamos a poder aplicar ciertas condiciones para los sistemas con los que estemos trabajando. ¿Ok? Y entonces nos van a quedar diferentes ecuaciones dependiendo de este sistema. Es decir, vamos a poder reducir la ecuación de continuidad para poderla trabajar más fácil, pero para eso necesitamos, como podríamos decir, condiciones límite. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿O sí? Profesor, yo nomás tengo una duda. Ahí donde está vaya, la variable donde tiene la flechita del vector, al final, ya cuando la expandió, Aquí. ajá,
ahí es donde podría ir también la variable de temperatura en caso de que fuera temperatura en vez de velocidad, ¿no? Ah, sí, sería aquí y aquí. Ajá. Y si fueran moles, sería aquí y Ajá. aquí. Y a lo mejor no sería densidad, a lo mejor sería algún otro coeficiente, porque acuérdese que es densidad porque estoy trabajando con el fenómeno de transporte de momento. Ajá. Pero si yo estoy trabajando con otro fenómeno de transporte, es decir, con transporte de energía o de calor, entonces ya no va a ser en este caso densidad. Ajá, entonces ya vamos a trabajar, pues en este caso con la parte de la conductividad térmica. Ajá, con la conducción térmica de calor. Entonces depende de con qué fenómeno de transporte yo esté trabajando. Ya cambian ahí. Y entonces la velocidad ya no va a ser velocidad, ya va a ser temperatura. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Sí, gracias a usted. Entonces, bueno, si ya no tienen dudas, voy a dejar de proyectar. Con ustedes me fui más rápido por los de la mañana. Entonces, voy a dejarlas de proyectar y quiero que me investiguen lo siguiente. Ajá. Quiero que me investiguen para el día de mañana. Se los voy a subir al Classroom, pero de todas maneras, les pido que se lo lleven ahorita anotado, porque a los de la mañana, como fui a una junta UPM, ya terminé tarde y ya no les subí nada. Y ahorita se los voy a subir junto con ustedes, pero de una vez para que lo vayan haciendo. Por favor, investiguen qué es un fluido incompresible. Se los voy a poner en el chat. Fluido incompresible, un fluido compresible, un sistema isotérmico, un sistema isobárico, un sistema isocórico, un sistema adiabático, ¿qué otro? Un sistema isotrópico. Ya les dije isotérmico, no me acuerdo. Así fue el primerito. Esos conceptos, por favor. Ajá, para el día de mañana. Ahorita, por ejemplo, ya vamos a terminar un poquito antes, unos 15 minutos. Si quieren irlos buscando. Ajá, porque no todos los vamos a usar ahorita, pero de una vez se los dejo, no tiene caso pedirles dos y ya después pedirles los demás, ¿no? Entonces lo que quiero ahorita es pedirles estos conceptos para que ustedes ya los tengan, para que cuando les pregunte los otros, los de los sistemas, o cuando entremos a calor, ya lo sepan. Ajá, y ya no mandarlos a investigar. Entonces, por favor, los investigan y les voy a pasar lista. Gracias, hijo. Gracias. Entonces, les paso lista de una vez. Ay, ¿dónde me quedaron? ¿Dónde me quedaron? Aquí está. Bravo, Ramírez, Emilio. Presente, profesora. Ok, Calderón, Presente, profesora. Capetillo. ¿No? Flores. Yo por ahí vi a Gabriel, no sé qué pasó con él. Garnica Vieira. Ah, bueno. Ok, Garnica Vieira. ¿No está Garnica? Gómez Acosta. Presente. Gutiérrez Rosales. Presente.
Jiménez Pérez, Presente. Mancera Rosas, Martínez Arreola, Presente. Méndez Villanueva, Presente. Molano Macías, Presente. Nájera Valencia, Presente. Pérez Martínez, Presente. Ramírez Caballero, Presente. Reyes López, ¿no? Román Padilla, Presente. Torres Illescas, Presente. Zamorano Pérez, ¿no? Ok. ¿No me falta nadie? Presente. ¿Quién? ¿Zamorano? Sí. Ok. ¿No me falta nadie? Bueno, si no me falta nadie, presente. ¿Quién es presente? Eliu. ¿Dónde está? ¿Le puse falta? No.